Queridos hermanos que me escuchan, una vez más, siguiendo por la ruta bíblica de nuestro Señor Jesucristo, con base a los Evangelios y por la unción del Espíritu Santo, queremos llevar ante ustedes un tema bíblico que es necesario poder explicar porque hoy día, de acuerdo a contactos y a conversaciones que tenemos con personas que nos siguen o nos ven o nos escuchan nuestros planteamientos a la luz del Evangelio, principalmente de algunos de la República Argentina y de otros lugares de Latinoamérica, ellos tienen una confusión muy grande con respecto a lo que muchas personas que no son convertidas o que se están iniciando en el Evangelio no pueden entender o no les cabe en su cabeza desde el punto de vista de lo que es el pensamiento netamente humano, de que uno puede llegar a tener algo muy preciado mediante un regalo que es gratuito y mediante haberlo recibido por la acción de otra persona que nos ama y que no nos pide nada más que aceptemos este regalo. Y el hombre, genéricamente hablando, aquí incluimos a la mujer, tiene muy marcado en su interior y en su pensamiento de que uno debe hacer algo para recibir también otro algo. Se cree de que el hombre o la mujer es capaz de poder llevar a cabo cualquier obra e inclusive la propia obra de Dios. Y de tal manera que para ellos, cuando leen el Evangelio, el velo, que antes había un velo que cubría el lugar del templo de los judíos en Jerusalén, que separaba el arca de la alianza y que allí estaba en el lugar santísimo del resto de las personas, es decir, no tenían acceso directo a Dios, solamente el sumo sacerdote. Y los antiguos tenían que hacer una serie de obras de acuerdo a lo que la ley les pedía que no hicieran. La ley siempre, las leyes en general, están escritas y son prohibitivas. Nadie va a hacer una ley, un decreto o un mandamiento para que las personas hagan algo que es positivo, que es bueno y que es deseable. ¿Para qué si lo está haciendo? Sin embargo, las leyes norman generalmente conductas no deseadas. Y la ley antigua justamente nombraba aquellas prohibiciones sobre aquellas cosas que los hombres y las mujeres no debíamos hacer. El apóstol Pablo escribe la carta a los hebreos justamente a una serie de cristianos creyentes, de aquellos judíos que habían aceptado al Señor Jesucristo y que al poco tiempo de andar judaizaban. ¿Qué significa judaizar? Judaizar significa agregarle a la obra salvadora del Señor Jesucristo los rituales de las antiguas leyes. Están escritas, incluyendo los 10 mandamientos que usted conoce, aproximadamente 605 leyes están descritas en la Biblia o Evangelio. Y ellos querían, y justamente el apóstol Pablo tiene que acercarse a Pedro, porque Pedro se había, siendo cercano también a aquellos judíos convertidos, se estaba acercando a ellos, y muchos de los judíos tenían todavía en su forma de ser los antiguos rituales. Estos antiguos rituales significaban, aparte de los 10 mandamientos, había una serie de cosas, por ejemplo, los rituales del lavamiento de las manos y otro tipo de, de rituales, y necesitaban justamente un sacerdote. Y este sacerdote
era el que se colocaba en el lugar del judío, y a través de lo que son los sacrificios de animales, en el altar lavaban al pecador. Ahora, este ritual no era necesario, y Pablo tiene que llamarle la atención a Pedro, porque ¿cómo van a ser tan carnales que ustedes, empezando por la gracia, van a terminar en la carne? Es decir, en aquellas costumbres del ser humano que cree que la obra del Señor, la acción del Señor Jesucristo y del propio Dios no era suficiente. Cristo, como ya lo hemos dicho en otras enseñanzas, es el único Dios que nos dice: yo, por amor a ti, hice todo el trabajo para pagar lo que tú has hecho mal ante Dios, para que no te castigue. A mí me castigó por amor a ti, y por lo tanto tú, hombre, mujer, no debes hacer absolutamente nada, sino que tienes que creer en mí para poder recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Que no significa que después esa fe no se vea reflejado por amor al Señor, que nos salvó en la cruz, y por su muerte y sufrimiento, que nosotros podamos hacer obras que testifiquen nuestro arrepentimiento. Porque el Señor pagó por nuestros pecados, por nuestro mal accionar. Cuando yo lo recibo y creo en Él, me convierto. Es decir, convertirse significa nacer de nuevo. Es decir, dejar de hacer aquellas cosas que yo estaba haciendo malas, como mentir, como robar, etcétera, como levantar falso testimonio o adulterar, etcétera. Debo dejar de hacerlo por amor al Señor, no para salvación, sino que para santidad. Y la santidad, como ya hemos dicho en otros estudios, es apartarse de pecado. Pues bien, el apóstol Pablo entonces, guiado por el Espíritu Santo, escribe la carta a los hebreos, pues se debe enfatizar las razones de la suficiencia del sacrificio del Señor Jesús en la cruz, y ciertamente para muchos hebreos, entre estos los judíos que habían creído en Cristo, su vieja naturaleza humana los hacía a muchos dudar sobre la gracia del sacrificio del Señor Jesucristo, y que se debía vivir por la fe, y como yo dije, con fe en la gracia, y que todo aquello que significaba los rituales y que la ley mosaica estaba derogada, ellos no podían aceptarlo. Querían volver a las antiguas prácticas. Se hace necesario poder explicar un poco este término, que es derogar, porque es un término jurídico que significa cesar una ley cuando esta ley es reemplazada por otra mejor. Es decir, el sacrificio de machos y de aves en el altar para el perdón de pecados ya era una acción que ya no servía. Había otra mucho mejor, que era la del Señor Jesucristo. Porque la ley decía, aquellos 600 y tantos artículos, 605 artículos en total, decía: si tú haces esto, vivirás. La ley del Señor dice: cree y serás salvo. Y aquí a los hebreos se les hacía difícil vivir bajo la ley de la gracia, como ya dijimos, que hacía inútil y no necesario todo el antiguo ritual judaico y el término del sacerdocio humano y la expiación de los pecados por medio de los sacrificios de animales. Los sacerdotes humanos, incluyendo el sumo sacerdote, al ministrar, el sumo sacerdote debía ingresar al lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza. Antes de ingresar debía hacer un sacrificio por él mismo, tenía que limpiarse. Debía limpiarse las manos y debía lavarse los pies, y al mismo tiempo hacer un sacrificio para poder ingresar a estar ante la presencia de Dios. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es ahora nuestro sumo sacerdote, y lo vamos a ver más adelante cuando sigamos leyendo Hebreos. El nuevo rol de la ley de los mandamientos servirán a partir de la cruz y muerte de Cristo para saber si hemos pecado o no.
Porque se nos ha dicho, no matarás, no adulterarás, no tendrás falso testimonio, etc. Y cuando yo hago eso y recuerdo de la ley, estoy pecando. No para salvación. Hoy día existen algunas denominaciones autodenominadas cristianas. Ustedes pueden conocerlas, no las voy a nombrar por razones evidentes, que no han podido aceptar la suficiencia y grandeza de la obra de Cristo en la cruz, como así también pasa con los ateos. Los judaizantes y ateos, ambos universos, no pueden aceptar que somos salvos y aceptados por Dios, sin que para ello se deba hacer un trabajo u obra especial, que nos dé mérito para comprar y pagar nuestra aceptación por Dios y con ello la salvación. El hombre cree en su petulancia que puede ayudarle al Señor Jesucristo para poder hacer la obra salvadora. El Señor Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí. Llevó una vida sin pecado. Siendo Dios, se despojó de su deidad y se hizo hombre. Tuvo hambre, sufrió, tuvo frío, porque era hombre. Y él renunció a su naturaleza divina para vivir como hombre, para que su sacrificio fuera eficaz. No hubo engaño en su boca. Digamos, a partir del texto base, esta exposición o estudio bíblico será de la carta de los Hebreos. Hemos tomado el capítulo 7 desde el versículo 11 al 28. Y aquí el apóstol Pablo describe y explica la suficiencia de la muerte del Señor Jesús en la cruz para darnos salvación y el rol que éste cumple para abogar por los creyentes ante el Padre para ser aceptados nosotros por Él cuando pedimos perdón por una falta cometida o solicitamos por medio de la oración que nos conceda nuestras peticiones. Por ejemplo, sanidad. Por ejemplo, que nos dé un trabajo. Por ejemplo, que no nos falte la comida, etc. Antes de ver el texto bíblico, se hace necesario entonces destacar que los antiguos judíos, como también en la actualidad los ateos o no creyentes, tienen algo en común, que es su dureza de corazón. Es decir, pueden estar viendo algo, pero siguen pensando en que la gracia no puede ser porque yo tengo que hacer algo. Y su petulancia al respecto de creer que por medio de obrar personal o grupalmente, haciendo algo, como podría ser ayudar a los pobres, aunque debemos hacer y ayudar a los pobres, pero estamos hablando para la obra salvadora, para los pobres, o hacer largas procesiones, o andar de rodillas quemándose las manos con velas encendidas, o por último, matar, degollando un animal en un altar. Dios les concederá los favores especiales y con ello la salvación. Recordemos que en estos pasajes de Hebreo se nos muestra y explica por qué Dios Padre aceptó la muerte de Cristo como una sola obra necesaria para perdón de todos nuestros pecados y salvarnos de una vez y para siempre. Estos pasajes son una exaltación a nuestro Señor Jesús, a su grandeza, a su suficiencia y a su gran amor por nosotros. Comencemos. Hebreos, dijimos, capítulo 7, versículo 11 al 28. El versículo 11 señala: si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, ¿por qué debajo de él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí está hablando de la obra del Señor Jesucristo y dice dos cosas. Primero, habla sobre el sacerdocio arónico o levítico, que era aquella tribu que cuando salieron de Egipto no recibieron heredad, ni tierra, ni bienes, y que los judíos debían mantenerlos a través del diezmo y de la entrega de las primicias. Y por lo tanto les entregó a ellos la ley y ser sacerdotes. Ahora,
Si la ley era tan perfecta y estos sacerdotes arónicos o levíticos eran tan perfectas, ¿por qué entonces el Señor mandó a nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Es la pregunta que se está haciendo. Entonces, ¿era perfecto el sacerdocio humano? Evidentemente que no. Por todo lo contrario, no había venido el Señor Jesucristo a morir en la cruz para hacerse sumo sacerdote. Y después sigue en el 12, pues dice, mudando el sacerdocio, es decir, uno muda algo cuando ya no le sirve. A una guaguita se le mudan los paños porque la guaguita echó a perder el paño y se deja de lado, se reemplaza, ha sido mudado. Nosotros nos cambiamos de ropa, una camisa, o la botamos o la guardamos en un baúl cuando está vieja. Es decir, pues dice, si nos, es el mismo ejemplo, repito, pues mudado el sacerdocio, o sea, cambiado el antiguo sacerdocio levítico o arónico por el nuevo sacerdocio, un solo sacerdote, un sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, hecho según el orden de Melquisedec, era necesario que viniera. Algo estaba mal con el antiguo, ¿cierto? Y mudar significa cambiar, dejarlo de lado. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿la ley para qué nos va a servir? La ley evidentemente nos va a servir para ver cuánto nosotros nos hemos equivocado, pero no para salvación. La ley queda para que yo pueda ver, pueda observar mi conducta, porque yo como creyente, como convertido, debo llevar una vida en santidad. Y santidad significa, como ya hemos dicho, apartado de pecado. ¿Y cómo sé que yo no llevo una vida en santidad? Porque la ley me acusa, porque la ley dice, atañe a la parte humana del ser humano. Si haces esto, las leyes siempre son prohibitivas. Las leyes siempre van a decir, no hagas esto. Y si tú haces esto, esto te va a pasar. Nadie hace una ley para, si ve que la gente se porta bien, para algo que sea positivo. Las leyes son coercitivas, es decir, son prohibitivas y establecen la justa acción que nosotros debemos hacer. Porque la ley tiene acarreado la palabra justicia, y la justicia es lo perfecto, es decir, esto se debe hacer. Pues bien, pues mudando el sacerdocio necesario es que se haga también mudanza de la ley. Los sacerdotes hebreos que fueron instituidos por Dios fueron aquellos pertenecientes a la tribu de Leví y estaban encargados del templo, del arca de la alianza y de administrar los rituales del sacrificio en el altar mediante la muerte de animales. Aquí imperaban las leyes y decretos mosaicos, a esas 605 leyes que aparecen en el Evangelio, tanto de los que hizo Moisés, de los 5 libros de Moisés, o de los profetas del Antiguo Pacto. Estas leyes y decretos eran más, como ya dije, más de 605 aproximadamente. Los profetas, el propio Señor Jesucristo dice, hubieron profetas desde Adán hasta Juan el Bautista. Después vamos a explicar por qué el Señor Jesucristo le dijo a Juan el Bautista que era bueno, de que él lo bautizara y que no fuera otro. Y que no fuera él quien bautizara a Juan el Bautista. Déjalo, le dijo, porque conviene que sea así. Y Juan el Bautista lo bautiza. Bueno, digamos. Con la venida del Señor Jesucristo como sacrificio vivo y nuevo sumo sacerdote, dice el versículo 12, era necesario que hubiese un cambio. Y este cambio era de sacerdote y también de la normativa legal. 15. Y aún más manifiesto es si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, o sea, un sacerdote que no era levítico. El Señor Jesucristo pertenecía a la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Y Dios no estableció en el antiguo pacto ningún sacerdote de la tribu de otra tribu que no fuera de Aarón. Eso está aquí en el Evangelio. 16. ¿Cuál no es hecho
conforme a la ley del mandamiento carnal, estamos hablando del Señor Jesucristo, sacerdocio de Melquisedec, sino según la virtud de vida indisoluble. Pues se da testimonio de Él, de Cristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Adelante vamos a explicar este asunto de Melquisedec. Bueno, porque mucha gente no lo entiende. 18. El mandamiento precedente, cierto, se abroga, o sea, la antigua ley, por su flaqueza e inutilidad. Ningún hombre, hasta la fecha, a excepción del Señor Jesucristo, puede cumplir la ley, porque el Señor Jesucristo dice, se les ha dicho que no ha de adulterar. Sin embargo, yo les digo aún más, si alguno de ustedes mira a una mujer y en su mente y en su corazón la desea, ya ha adulterado. Y también dice que aquella persona, aquel hombre o mujer que transgrede un artículo de la ley, se hace culpable de toda la ley. Ahora yo le pregunto a usted y me pregunto a mí también, ¿hemos mentido alguna vez en nuestra vida? ¿Una sola vez? ¿Hemos sacado algo que no era conveniente que sacáramos, por decir, un robo alguna vez? ¿Hemos hecho un falso testimonio sin tener evidencia? Como cuando decimos, no me digan nada, sí se tiene que hacer el sinvergüenza. Seguro que si está ahí, se está robando. Eso no viene. Uno no puede juzgar las intenciones. Porque cuando el Señor Jesucristo dice que no juzguemos, no se refiere a que nosotros nos estemos capacitados para poder emitir un juicio. Lo que nosotros no podemos hacer es juzgar sobre algo que no hemos visto ni tenemos evidencia. Pero sí podemos juzgar o valorar las acciones, obras que nosotros estamos viendo, nuestras o de otras personas. ¿Acaso el Señor nos dice por sus obras los conoceréis? Si hay algún hermano que está entre ustedes, que diciéndose hermano, comete falta, aún yo sé que algunos que están en ustedes tiene la mujer de su padre, ¿acaso no podría haber alguno de ustedes que fuera espiritual y lo juzgue y sacarlo del medio de ellos? Eso no es un juicio, pero es un juicio de evidencia, no un juicio de suposiciones. Porque si yo estoy suponiendo algo que no es, con ese mismo juicio injusto que yo estoy haciendo, con ese mismo juicio seré juzgado. El mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad, es decir, no lo podemos cumplir. Porque nada perfeccionó la ley, más hízolo la introducción de mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Porque Dios perdona. Nosotros cuando transgredemos la ley o cuando hemos cometido un pecado nos acercamos a Dios en busca del perdón y del socorro. Y por cuanto, dice, hablando del Señor Jesucristo, no fue hecho sin juramento. Porque los otros, es decir, aquellos que no era el Señor Jesucristo, sin juramento fueron hechos sacerdotes. Mas el Señor Jesús, con juramento por el que le dijo, juró el Señor, es decir, el Dios Padre juró el Señor y no se arrepentirá, tú, le dice el Señor Jesucristo, eternamente, según el orden de Melquisedec, será sacerdote. Se hace necesario entonces explicar literalmente y en forma breve este misterio de Melquisedec. Mediante un estudio realizado teológicamente por hermanos creyentes, existen algunos que dicen que este sería una cristofanía, es decir, Melquisedec, es decir, Cristo en el Antiguo Testamento, porque habla que no tiene padre ni tiene madre, que no tiene genealogía, porque el Señor Jesucristo, siendo Dios, en su deidad, es. O sea, para Dios no hay tiempo, por eso que el Señor dice, yo soy. Él no se identifica con un nombre. Cuando le preguntan, ¿qué eres tú, Señor? Yo soy. O yo soy el que soy. Porque Él ha existido siempre
y existirá siempre por toda la eternidad. Por lo tanto, no tiene genealogía, no tiene herencia, no tiene ascendientes ni descendientes. De nuevo, se hace necesario explicar literalmente y en forma breve este misterio de Melquisedec mediante un estudio realizado teológicamente por otros hermanos. Estos estudios son muy largos, yo los consulté, tienen muchas páginas, e inclusive algunos testimonios filmados, son muy largos. Existen algunos que dicen que este sería una cristofanía, es decir, Cristo en el Antiguo Testamento, o sea, Cristo que se aparece allí, sí, porque era sin padre y madre, sin genealogía, no teniendo principio de vida ni fin de vida, por lo que no podía ser un ser humano. Eso es lo que piensan algunos. No estoy diciendo que eso es verídico, estoy diciendo estoy poniendo las dos teorías o las dos interpretaciones. No podía ser un ser humano. Parte de lo ya dicho, explicaremos quién era puesto, que es importante para llegar a comprender la deidad de Cristo y su papel de sumo sacerdote, eterno, intercesor por los creyentes, es decir, por usted y por mí, y que los judíos nunca creyeron ni creen actualmente, como algunas denominaciones que son judaizantes, que se han aferrado al sábado, por ejemplo. Nunca creyeron ni creen actualmente, o aún cuando conocían lo que se hablaba en el Salmo 110.1, porque eso ya lo tenían, había sido escrito por el propio David. Dijo Jehová a mi Señor. Es lo mismo que decir, díjole Dios a mi Señor. ¿Cuál es el Señor de David? El Señor Jesucristo. Si usted le pregunta a un judío quién era el Señor de Moisés, va a decir Yahvé. Pero entonces, ¿y quién es el Señor? Repito, dijo Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Por qué le dijo siéntate a la diestra? Vamos a explicar por qué esto de señalar que el Señor Jesucristo se siente a la diestra de Dios tiene una simbología muy profunda. David en este salmo está reconociendo que el Señor Jesucristo, Señor del David, es Dios. Pero si uno pregunta a un judío, como yo dije, no le reconoce. Así responde que el Señor y Dios de David es Yahvé o Jehová. Yahweh también se pronuncia en hebreo. Ahora, hay una razón del por qué el Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios, como ya lo dijimos, o Jehová. Luego en el versículo 4 les dice Jehová al Señor Jesús, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo fue hecho con juramento, y el juramento del propio Dios. Y Dios, si jura, jura por sí mismo, porque no hay otro mayor que Él, y Él cumple su juramento, porque no es hombre para que se arrepienta. Repito, y dijo Jehová, vino de Sinaí, perdón, ya. Luego en Deuteronomio 32.2 nos dice que se encuentra a la diestra de Dios, donde se sentará el Señor Jesucristo. Deuteronomio 33.2, y dijo Jehová, vino de Sinaí, y esclareció y resplandeció del monte de Parán, y vino con 10.000 santos a su diestra, la ley de fuego para ellos. ¿Dónde está la ley de fuego cuando a Moisés, en la zarza ardiente, se le entregan las tablas de la ley, lenguas de fuego escribieron la ley? Esa es la ley mosaica. ¿Y dónde se encuentra esa ley mosaica? ¿De dónde salió? De acuerdo a Deuteronomio, dice del monte de Parán, es decir, cuando la entregó allí y vino con 10.000 santos. Y después dice, cuando el Señor Dios vino al monte Sinaí a entregarle las tablas de la ley a Moisés, dice que vino con 10.000 santos a su diestra, es decir, a la derecha de él, a su diestra, estaba la ley de fuego para ellos, para los judíos.
¿Qué significa esto? Ahora tiene sentido cuando el Señor le dice siéntate a mi diestra. El significado de que Dios le dijera a Cristo que se sentara a su diestra es que el Señor Jesús está sobre la ley. De ahí que en hebreo el apóstol les dice a los judíos que no deben judaizar porque el Señor es mayor que la ley y de ahí su suficiencia como sumo sacerdote y cordero expiatorio. Eso es lo que habla en este capítulo de Hebreo que nosotros estamos estudiando y que ahora estamos explicando el origen de Melquisedec. También debemos con esto entender nosotros que no vivimos por la ley, sino que por la fe. Y para fe en Cristo, pues el Señor Jesús está por sobre la ley, o sea, mayor que la ley es. Como ya lo hemos dicho y demostrado con el versículo de Deuteronomio. Veamos ahora a Melquisedec. Melquisedec era rey y sacerdote. Este Melquisedec salió al encuentro de Abraham y lo bendijo a su regreso de la muerte de los reyes. Y Abraham le entregó diezmo a Melquisedec. Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem. Este era sin padre, sin madre, sin genealogía, no tenía principio de día ni fin de día. Ello significa que no nace ni muere, dice semejante al Hijo de Dios, es decir, semejante al Señor Jesucristo. Por lo tanto, no podía ser una cristofanía, como dijimos delante. ¿Cómo podemos explicar esto de un hombre cuando todo hombre es mortal? ¿Cómo podemos entonces decir quién era Melquisedec si todos los hombres mueren? Y aquí se nos está diciendo una cosa muy distinta. Vamos a ver. Por lo tanto, este hombre también era sacerdote y rey, como ya hemos dicho. Bueno, debemos aclarar que la palabra Melquisedec no es un nombre de hombre, sino, escúchenme bien por favor, sino que es un título dado a una persona que actúa como rey, en el caso de este Melquisedec, Salem, y sacerdote del Altísimo, es decir, rey de justicia, sacerdote y rey. O sea, rey de justicia. La persona en cuestión era, por así decirle, un Melquisedec. Y vamos a demostrar que hubieron otros Melquisedec. Pero este Melquisedec fue el que salió al encuentro de Abraham y según ese sacerdocio, el Señor Jesucristo, ¿quién es el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo es rey, rey de reyes, Señor de señores, ¿verdad? Así lo identifica el Evangelio. Pero al mismo tiempo en hebreo dice que es sumo sacerdote. Por lo tanto, fue ordenado y establecido según el orden de Melquisedec, rey y sacerdote. Un título, una identificación. Vamos a 2 de Pedro 4:5, que dice, y si no perdonó al mundo viejo, más guardó a Noé, octavo por genealogía desde Adán, ya que Abel y Caín no ejercieron, el uno por ser muerto y el otro por ser expulsado, porque de Adán a Noé habían 8 patriarcados, por decirlo de una manera. Y estos eran reyes y también sacerdotes, porque eran los jefes de las tribus. Y en la práctica eran reyes. Cuando Abraham sale a la muerte de los otros reyes, y él toma el botín y entrega el diezmo al Melquisedec de ese entonces, algunos señalan que el único que estaba vivo y que podía ocupar el cargo de Melquisedec en esa época era el hijo de Abraham. Ay, en este momento se me escapa el nombre, pero de ahí lo voy a decir una vez que me acuerde. Entonces, dice, repito, dice,
En 2 Pedro 4:5. Si no perdonó al mundo viejo, más guardó a Noé. Octavo por genealogía desde Adán, ya que Abel y Caín no ejercieron el uno por ser muerto y el otro por ser expulsado por pecador. Pregonero. Pregonero. Según Pedro, dice Noé era pregonero de justicia. También, ¿por qué Noé era rey? Porque Noé va a ser el jefe de su descendencia y de su tribu. Los sacerdotes hablaban o anunciaban por Dios, y él era sacerdote porque él siguió la enseñanza a sus hijos y a su descendencia de la ley del Señor, o de lo que el Señor quería que los hombres actuaran. Con otras 7 personas, es decir, su esposa, sus hijos y sus nueras, con 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los malvados. Aquí brevemente, ¿por qué el Señor mandó el diluvio? Bueno, porque el pecado en el mundo había sido extremo. No se olviden que habían bajado los hijos de Dios, es decir, los ángeles que se habían revelado y tuvieron descendencia con las mujeres. Allí nacieron los isilines, los gigantes, como también ellos tuvieron algún tipo de alteración genética con los animales. Aquí salieron aquellos antiguos dioses que los romanos identificaban, mitad hombre, mitad caballo, por ejemplo, y otro tipo de situaciones. Sigamos. Malquisedec fue el 9º, o sea, después de Noé. Y último perfecto rey de justicia y sacerdote fue el Señor Jesucristo. Por eso que es según el orden de Malquisedec, no arónico. Fue el Señor Jesús quien permanecerá para siempre. Habiendo despejado la incógnita del origen y conocimiento de Malquisedec, que en resumen es, como ya dijimos, un título de rey y sacerdote, de ahí sin genealogía, sin principio ni fin. Retomemos el texto de Hebreo, por lo que Pablo le escribe a los judíos sobre lo real y cierto de la deidad de Cristo y la suficiencia de su papel como sumo sacerdote. Hebreos 7, continuamos ahora con el versículo 22. Tanto de mejor testamento es hecho fiador el Señor Jesucristo. 23. Y los otros ciertamente fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte no podían permanecer. Todos los sumos sacerdotes que hablaban con el Señor o estaban ante la presencia del Señor morían. Y así hubieron muchos sumos sacerdotes según el orden arónico. Sin embargo, ahora según el orden de Malquisedec, este último sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, ya no muere, es para siempre. Por lo tanto, los sacerdotes, a la manera del antiguo pacto, con el ritual mosaico, etcétera, etcétera, muertos de animales, lavamiento de la sangre, lavamiento de los pies, etcétera, no existe. Dice, tanto mejor testamento es hecho fiadores del Señor Jesucristo, y los otros ciertamente fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas este, el Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia. No cambia en su perfección, ni tampoco cambia en el tiempo. 25, por lo cual puede también salvar, escuchen esto, por lo cual también puede salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No se olviden que está por sobre la ley mosaica, por las 600 y tantas decretos y leyes. Esto debía hacer que los judíos creyentes volvieran al orden. Esto debía hacer entender para aquellos que hoy día, aquellas sectas hoy día que se autodenominan cristianas y colocan la observancia, por ejemplo, del sábado como parte anexa al sacrificio del Señor Jesucristo, entender que eso no está de acuerdo al Evangelio. Por lo cual puede salvar también eternamente a los que por él se llegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal pontífice o sumo sacerdote, porque tal pontífice no es el Papa, porque tal pontífice nos convenía. ¿Cómo fue el Señor Jesucristo y cómo es? Santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores
y hecho más sublime que los cielos. ¿Se dan cuenta que el plan de Dios tenía un propósito para con nosotros y un propósito perfecto, basado en el amor? Porque cuando el Señor Jesucristo muere por nosotros, muere por mí, por ti, es un ejemplo de amor puro, más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como los otros sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez en la cruz, ofreciéndose a sí mismo. Él muere, vence la muerte, está tres días en el sepulcro, resucita y se va a sentarse a la diestra de Dios Padre, y Él es nuestro abogado, nos defiende. Porque la ley constituye sacerdote a hombres flacos, los antiguos. Cualquier persona que se autodenomine sacerdote tenemos flaqueza. Vamos a ver que nosotros también hoy día, usted y yo, que hemos creído, somos sacerdotes, pero vamos a ver eso más adelante. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, más la palabra del juramento, es decir, juró para siempre. El Señor, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Más la palabra del juramento, después de la ley constituye al Hijo, es decir, a Cristo, hecho perfecto para siempre. Cuando el Señor Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista, y se ve, porque Juan el Bautista, él estaba lleno del Espíritu Santo, él había recibido el Espíritu Santo. Aunque ustedes dirán, bueno, si el Espíritu Santo llegó en el aposento alto, pero Juan el Bautista era el mensajero que venía delante de la faz del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo es bautizado, cuando el Señor Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista, el Evangelio dice que el Espíritu Santo llega al Señor Jesucristo en su persona humana, llega a su humanidad, el Espíritu Santo en forma de paloma, y Dios dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahí, ¿qué pasa con Juan el Bautista? Él decae, él desmerece, él mengua, desaparece, y le deja el papel al Señor Jesucristo, y cuando el Señor Jesucristo recibe el Espíritu Santo, él asume el orden de Melquisedec, es decir, es rey y sacerdote. Después los apóstoles recibirían, y la iglesia recibiría en el aposento alto el Espíritu Santo, que se le aparece en forma de lengua semejante a lengua de fuego, y nace la iglesia. En 2 de Pedro nos dice, vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Así como el sacerdote arónico, por ejemplo, tenía un sumo sacerdote y después estaban los otros sacerdotes de la tribu que ministraban en el templo, nosotros tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios, y nosotros los creyentes somos nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro negocio, mi negocio, el suyo, y es por eso que me escuchan y me están viendo acá, es anunciarle a los hombres, ya hablando genéricamente, las ventajas de ser creyente, cumpliendo la gran comisión. Id, dijo el Señor Jesucristo, y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como ustedes pueden ver, el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. Perdón. Su sacrificio es perfecto, es único, suficiente,
queremos vivir agradable en santidad, no cometamos pecado. ¿Cómo sabemos si pecamos? Bueno, se nos ha dicho el propio Señor Jesucristo, y repito, no matarás, no codiciarás, no levantarás falsos testimonios, etc. Bueno, allí sabemos si estamos pecando o no. Pero si pecamos, abogado tenemos para con nosotros el Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios y está por encima de la ley antigua, de la ley hecha fuego, porque era un fuego, esa ley era fuego consumidor, porque más que salvar, nos llevaba preso a la muerte, porque no podíamos y no podemos cumplir esa ley con más de 600 artículos que aparecen en los evangelios, y es por eso que vino con amor el Señor Jesucristo hacia nosotros para salvarnos. Que el Señor les bendiga y que el Espíritu Santo les haga sacar esos prejuicios que nosotros tenemos de autosuficiencia humana y reconozcamos que nuestro Señor Jesucristo es el sacerdote único, eficiente, grande, sublime, perfecto, que es capaz de poder conseguir nuestra salvación y ponernos frente al trono de la gracia de nuestro Dios Padre para poder acudir a nuestro oportuno socorro. Doy gracias al Señor una vez más por estar frente a ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Hemos tratado de ser lo más didáctico posible y lo más breve posible. Que el Señor les bendiga y les guarde y les cuide. Si este programa les ha sido de utilidad o de bendición para usted, compártalo. Y si usted aún no se suscribe y está viendo el programa y considera que este programa, como otros que nosotros hemos hecho de distintos temas, pero con igual significado, es decir, cristocéntrica y evangelístico, usted suscríbase. Que el Señor les bendiga, repito una vez más, y será hasta la próxima oportunidad. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo es un programa, no es una iglesia, es un programa que tiene como objetivo poder llegar a ustedes. No cobráis, no pedimos diezmo ni pedimos ofrenda, solamente nos encargamos de poder ministrar la palabra por la gracia dada en Cristo mediante el Espíritu Santo.